Hola, buenos días estudiantes. Me gustaría saber si escuchan o si pueden ver la presentación. Hola, hola. Hola, ¿escuchan? ¿Pueden ver las presentaciones o no se escucha nada? Bueno, pues estamos en la espera de que las personas que estén conectadas nos confirmen de que se escucha bien el audio y que se puede ver lo que es la presentación. Pero en virtud de que no tenemos respuesta, vamos a dar inicio a lo que es la presentación de la tutoría y esperamos que en el transcurso de la tutoría se puedan, se puedan ir respondiendo estas dudas para que tengamos una certeza de que la grabación va a tener un excelente audio para que ustedes lo puedan escuchar después que tengan tiempo. Entonces, en virtud de que no nos contestaron, vamos a dar inicio. La asignatura se llama Fundamentos Filosóficos de la Matemática, es la tutoría virtual 1. Su servidora Sidra Lorena Cruz va a estar de tutora de ustedes. Mi correo institucional es siria.cruz@ues.edu.sb. A muchos estudiantes de ustedes ya los conozco de las asignaturas del ciclo anterior, entonces ya más o menos conocemos lo que es la dinámica de trabajo. Estoy dispuesta ahí para servirles y para ayudarles en lo que ustedes necesiten. Nunca olviden que me pueden escribir, me pueden escribir al correo, a la plataforma. Les comentaba en la asignatura anterior, que varios están en las dos asignaturas conmigo, de que me pueden escribir al WhatsApp, pero siempre dejemos evidencia en lo que son por favor, los foros en la plataforma, por favor, porque podemos tener problemas si no dejamos ahí evidencia, podemos pensar de que son estudiantes que no están muy activos y que igual la tutora no está muy al pendiente de ustedes. Así que por favor siempre dejemos la evidencia en lo que es la parte de la plataforma. Se está realizando esta videoconferencia por medio de Upstone porque no todas las personas tenían su cuenta TI actualizada, o sea, sí estaba creada, pero como nunca la habían usado, no la tenían actualizada. Entonces se generaban ese problema y se decidió entonces mejor hacer por este medio para que tuvieran la posibilidad de poder ingresar o ver la tutoría. Entonces, esperamos de que se pueda solucionar y tengamos ya un lugar oficial por medio del cual vamos a estar realizando la tutoría. Que este medio para la grabación de la tutoría anterior no se resultó tan tener muchas complicaciones porque no teníamos muchos problemas para la anterior, sino que de primero no se compartió la pantalla, pero luego se dio solución y la tutoría presentó unos pequeñitos problemas de audio, pero fueron superados. Entonces, que estén pendientes de su correo por si se abre una nueva cuenta institucional para trabajar las videoconferencias. Por el momento les quería comentar por la persona que no está añadida en este grupo, es de que no tengo celular por el momento, así que si me han escrito al WhatsApp que no se pueden conectar o que han tenido inconveniente, pues déjenme decirles que no les he podido contestar, ni les voy a poder contestar, ni voy a saber cuáles son las dudas del WhatsApp hasta que recupere nuevamente mi número. Entonces, yo espero realizar ese trámite hoy por la tarde, para recuperar mi número, para poder ver si alguno de ustedes me ha escrito. Pero cualquier otra cosa, por favor, escríbanme a la plataforma que yo ahí voy a estar disponible. Yo lo que no les prometo es que justamente en el segundo que ustedes me escriban, en ese mismo segundo yo les voy a contestar. Sabemos que es un poco imposible, pero sí yo reviso el correo en las mañanas,
reviso el correo en las mañanas, reviso la plataforma en las mañanas y luego por las noches. Entonces yo estoy ahí pendiente por si ustedes me escriben, por dudas del foro, dudas de la tarea. Recuerden que tienen que participar en el foro, por favor no se les olvide. Siempre voy a estar ahí pendiente. Por favor, estemos pendientes de las actividades que hay que realizar. No pierdan actividades. Esos son puntos importantes que nos ayudan después para poder pasar la asignatura con buena nota. Yo espero que todos, toditos, toditos pasen la asignatura. Pero eso, pero eso va a depender también de cómo esté nuestra participación. Recordemos de que si no participan en ningún foro, si no entregan tareas, si no hacen los proyectos, entonces no van a poder pasar. Si no hacen exámenes, entonces lo que tenemos que hacer es participar, ¿sí? Participar, porque tenemos la ventaja de que hay diferentes actividades para poder ganar puntos. Entonces, por favor, estemos siempre pendientes, ¿sí? Estemos siempre pendientes de las actividades para que no perdamos esa nota. Bueno, entonces ya recordándoles lo de la tarea y que tienen que estar pendientes de la plataforma, damos inicio a lo que es la tutoría número 1. Bueno, pues la agenda se estaba definida de la siguiente forma. Era bienvenida y presentación, los 5 minutos ya pasó, establecer el horario de consulta o comunicación en la hora virtual. Cierto, en esta no la hice en la materia anterior. Ya vamos a hablar. Explicar la metodología del trabajo en relación a las preguntas que se dejarán en cada tutoría. Recordar la participación en el foro académico evaluado y discutir los capítulos 1 y 2 del documento hacia una filosofía de la educación matemática crítica, posteriormente aclarar las dudas o escuchar los análisis o puntos de vista que tengan los estudiantes. Me gustaría más que fuera puntos de vista, dudas que tengan ustedes o análisis ya hecho por ustedes. Pero por el momento la persona que está conectada no contesta, así que creo que me va a tocar estar hablando sola. Créanme que me hacen falta. Bueno, le quería que estableciéramos el horario de consultas o comunicación en el aula virtual. Vaya, yo tengo disponibilidad de trabajar el horario de la tarde, de las 6 de la tarde en adelante, a excepción del día viernes, porque el día viernes yo ya tengo una tutoría programada. Entonces yo quiero que ustedes, por favor, me digan los días que podemos tener las tutorías de repaso. O los días en los que yo voy a estar conectada, decirle, mire, yo voy a estar conectada de tal a tal hora, pero yo quiero saber si ustedes tienen disponibilidad ese día. Va, yo voy a dejar programado un día. Si ustedes no están de acuerdo con ese día, ustedes me escriben. Si ustedes no están de acuerdo con el horario, ustedes me escriben. Entonces, y así yo voy a modificarlo, voy a ver si es posible modificarlo para que estemos siempre en comunicación. Que estipulemos ese horario no significa que siempre en ese horario vamos a dar una presentación, vamos a dar una videoconferencia. No significa que también en ese horario podemos establecer horarios de consulta. Es decir, yo estar conectada, usted conectado, ustedes me escriben, yo les contesto. Entonces vamos a programarlo, no sé si les parece para el día miércoles. Ahí me avisa. Miércoles el horario a mí sinceramente se me hace más factible de las 9 en adelante, de las 9 de la noche en adelante, por cuestiones personales. O sea, yo ese día yo puedo, a esa hora puedo la mayoría de días porque ya puedo estar en la tranquilidad de que no voy a tener interrupciones para poderlos atender bien. Pero si ustedes creen que es muy tarde, pues lo podemos poner más temprano, ¿sí? Entonces yo voy a estar ahí a la espera. Horario propuesto es miércoles de las 9 en adelante. Voy a estar activada ahí para que ustedes me puedan hacer las consultas que tengan ustedes acerca de los temas de, ya sea del foro, de alguna otra duda que ustedes tengan de tarea. Entonces yo voy a estar ahí pendiente para que ustedes me respondan las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Entonces estamos pendientes con la respuesta que ustedes puedan darme, que me puedan dar sobre, sobre, sobre este horario propuesto.
¿sí? Entonces vamos a proceder con lo que es desarrollo de la tutoría. Vamos a ver si las personas que están conectadas pueden estar pendientes ahí, escribir sus comentarios, sus dudas y sugerencias, sus puntos de vista, de análisis, todo lo que ustedes tengan, ¿sí? Entonces yo estoy ahí a la orden, como les decía, como les digo, les repito, yo soy una persona que soy abierta, yo escucho todas las sugerencias, escucho todos los puntos de vista, todos los análisis que ustedes hagan, yo no voy a decirles, mire, no, está malo, usted está haciendo mal, usted no, nada que ver, ¿sí? Entonces yo estoy aquí para escucharlos, así que espero que por favor puedan escribir. Entonces la unidad número 1 que vamos a estudiar, muy bien, gracias Esaú por contestarme. Ya Esaú ya me dijo que escucha bien y las presentaciones Esaú las puede ver. La unidad número 1 es paradigmas filosóficos de la enseñanza de la matemática. Y justamente hoy nos vamos a basar a lo que es el material que se subió a la plataforma, que era sobre la crítica de educación matemática, que ya lo habíamos escrito anteriormente, los capítulos 1 y 2. Aunque podemos caer en un grave error, bueno, así se llama el documento, hacia una filosofía de la educación matemática crítica, podemos caer un error, podemos caer en un error de no leer al principio lo que es la introducción y todo lo demás del folleto. Les sugiero que lo hagamos porque algunas de las dudas que se van a preguntas que se van a contestar, pues está entre lo que es el folleto de la introducción y la presentación. Entonces, siempre es leer no solamente los capítulos que dice el docente, sino que comenzar leyendo lo que es la introducción. Me comenta Esaú que él puede los viernes por la noche. Los viernes podría si fuera de las 9 en adelante, porque el viernes de las 7 en adelante yo ya tengo programada una tutoría. Entonces, si yo podría viernes de las 9 en adelante. No, yo no le escucho a usted porque usted no tiene activado el micrófono, pero sí puedo ver sus mensajes. Es para evitar interferencia. Ajá, aunque fíjese que como solo estamos los dos, solo estamos usted y yo, bueno, y creo que también está la compañera, creo que habemos más. No sé si activar el micrófono para poder ir haciendo así la plática. Entonces así se evita de tanto de ir escribiendo y pues vamos escuchando la voz para poder ir haciendo el análisis juntos de lo que es el documento. No sé si puede. Y ya tenemos una propuesta que es para viernes. Como él dice viernes por la noche, pues él pone el día y yo les pongo el horario. Viernes de las 9 en adelante, porque yo antes de las 9 no puedo. Sí, entonces ahí estamos ya con una propuesta, viernes a las 9 ya está, siempre dejamos la propuesta no, si es aún no puede el miércoles, ya no podemos poner la propuesta el miércoles, porque la idea es que todos puedan. Entonces dejemos la propuesta del viernes a las 9 de la noche, ¿sí? Como les repito, no necesariamente va a ser siempre una videoconferencia, puede ser que desde la plataforma nos estemos comunicando por medio del foro de dudas, ¿sí? Pues no necesariamente es una videoconferencia. Entonces yo no le escucho Esaú por la cuestión de que creo que no tiene activado su micrófono. Esto no se activa porque para evitar interferencias, que no todos estén hablando al mismo tiempo, pero en virtud a que solo se dio y no sé si Carla todavía se irá conectada, Carla, creo que se llama. Este, no creo que cause mucha interferencia si usted habla. Intente ahí activar su micrófono para ver cómo se escucha, por favor. Bueno, vamos a esperar ahí que Saúl pueda hacer toda
modificaciones para poder estar participando. Si no puede activar el micrófono, pues puede estar participando también siempre por medio del chat. Sí, la idea de utilizar solamente el chat es para no crear mucha interferencia y que la presentación pueda quedar bien grabada. A lo largo de esta tutoría, vamos a respondernos a diferentes tipos de preguntas. Como lo habíamos dicho, el material se llama así una filosofía de la educación matemática. Vamos a llevar acá una relación con lo que es la presentación que está acá y lo que es el PDF que vamos a estar ocupando, que es el material que se nos ha brindado. Entonces, con respecto a la primera pregunta que se plantea es, ¿qué entiendes por etnomatemáticas? No sé si me puede contestar su punto de vista, su análisis con respecto a lo que es este, este término, Esaú, ¿qué entiende usted por etnomatemática? Para serle sincera, cuando yo recibí la propuesta de la tutoría, cuando yo recibí la propuesta de la tutoría, me pareció excelente la forma en que el coordinador había abordado lo que es el contenido, porque lo hizo mediante preguntas. Lo que sí está un poco confuso para ustedes en el momento de intentar responder las preguntas es que algunas de las preguntas, como les comunicaba, se encuentran su respuesta no en los capítulos 1 y 2, sino que antes, en lo que es la presentación. Entonces, pero es muy bonita la forma de cómo él ha planteado la forma en que se va a desarrollar la teoría. Lo más bonito, que es lo que me imagino que él espera o que cada uno de los tutores esperamos en el momento de la tutoría, es que cuando nosotros planteamos estas preguntas, yo tenía pensado así, traer planteadas estas preguntas y dejar aquí el espacio para editar, para ir editando cada opinión. O sea, si Esaú me ponía algo, Esaú, ponía yo el nombre de Esaú y ponía lo que Esaú decía para que los demás vieran y los demás opinaran, opinaran qué es lo que cada uno de ustedes comprendía, analizaba del término de la pregunta realizada. Entonces, lo que yo quería ir estructurando, que mediante ustedes, todos ustedes y yo fuéramos dándole respuesta a estas preguntas. Si se fija, la pregunta es, ¿qué entiendes por etnomatemática? Esa pregunta no va dirigida para mí, esa pregunta va dirigida para ustedes. ¿Qué entiendes por etnomatemática? Entonces, esas preguntas así son preguntas para motivar a los estudiantes a su participación, pero uno como coordinador, uno como tutor, no cuenta con este momento en los que los estudiantes presentan dificultades para poder conectarse. O sea, yo ya recibí notificaciones de estudiantes que me dicen, licenciada, no me voy a poder conectar porque yo tengo que trabajar, licenciada, no me puedo conectar porque yo tengo esto. Entonces, uno ahí no tiene que ser cerrado, o sea, ahí son cuestiones que se presentan, ¿sí? Son cuestiones de que los estudiantes están fuera de la casa de los estudiantes, ellos no pueden, yo los comprendo que no pueden vivir en el trabajo pidiendo permiso cada rato, porque en algunos lugares no nos dan, ¿verdad? Algunos lugares sí son bastante flexibles, pero tampoco podemos abusar del trabajo, entonces, de los permisos del trabajo. Entonces, por eso es que estas preguntas, cuando nadie está conectado, tiende a ser un poco lo mismo, que caemos en la misma, que sea una clase bien monótona, que solo uno esté hablando, que uno mismo se responda, pero pues así son las cosas y así vamos a aprender a hacerlas, ¿sí? Entonces voy a tratar de la manera más posible que las preguntas queden claras,
Si alguna no queda clara, si alguna la dejo así sin responder, es porque en realidad sí necesito que esas las respondamos en conjunto, ¿sí? Tal vez las podemos responder ya para el día que hemos programado para la tutoría, que tal vez ese día ya todos puedan. Entonces, yo sé que este horario para muchos no es muy conveniente, pero ya en una tutoría de repaso, no sé si qué les parece. Sí, no sé, se me acaba de ocurrir. Si en la tutoría de repaso nos ponemos a platicar de esas preguntas. O sea, yo doy ahora una respuesta, pero en la próxima tutoría, que ya hayan más, espero yo que sea un horario que todos puedan, la mayoría esté, platiquemos acerca de estas preguntas, conversemos sobre estas preguntas, las analicemos juntas, miremos incluso podemos ver las respuestas que ya están dadas y decir, "Ah, bueno, fíjense que esto no es así, eso no es así, o esto le podemos aumentar esto, le podemos agregar lo otro, o yo opino lo otro, para así poder enriquecer nuestros conocimientos, enriquecer los contenidos, es enriquecer esa lectura que ya hacemos, ¿sí? Entonces, en el documento habla un poco sobre lo que es la etnomatemática, no es mucho. Dice que hacia principios de los años 1990 no era muy frecuente encontrar obras en educación matemática que presentaron una visión de los fenómenos de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas desde una perspectiva más amplia que la psicología. En especial, no era corriente encontrar escritos que hablaran sobre la dimensión política de esas prácticas sociales. En el estudio de las prácticas matemáticas de grupos, ¿qué es etnomatemática? Es el estudio de las prácticas matemáticas de grupos socioculturales. Los etnomatemáticos creen que hay varias matemáticas como producto de la cultura y la sociedad que las crea y las usa. Para estudiar es necesario tener en cuenta la contextualización cultural e histórica. Esto contribuirá a la comprensión de la cultura y al mismo tiempo a la comprensión de las matemáticas. El término etnomatemática fue acuñado por el estudioso brasileño D'Ambrosio. Sí, entonces, este término lo encontré, no, este término de acá no está definido en lo que es el folleto, sino que yo me fui a leer el folleto que dieron, hacía referencia a D'Ambrosio, fui a un navegador y pues puse ahí lo que era, que se entiende por no matemática y pues surgió lo que es este significado, esta definición de no matemática. Entonces, ahí voy a esperar yo lo que ustedes comprendan. Yo voy a querer que ustedes me den su punto de vista. Ya va a quedar ahí para que la próxima me den su punto de vista, qué es lo que creen que es, como todo lo relacionado, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes entienden, ¿sí? Entonces, vamos a dejar ahí esa pregunta. Vamos a ir con la siguiente que se debe desarrollar en lo que es el transcurso de la tutoría. Considera que para el objeto matemático, unidades de medida, ¿existe dependencia o independencia cultural? El objeto matemático, unidades de medida, existe dependencia o independencia cultural. Es decir, de este objeto depende de una cultura o no depende de una cultura. Es independiente de la cultura. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es o no es independiente de una cultura? Las unidades de medida. Cuando hablamos de unidades de medida, ¿a qué nos referimos? Para que cuando hablamos de unidades de medida sí podemos ver reflejado que eso tiene una dependencia cultural, ¿sí? Depende de una cultura. Cuando nosotros hablamos de unidades de medida, nos vamos regidos por una cultura, ¿sí? Entonces, ese es una de las preguntas que deberíamos de estar dando opiniones cada uno de ustedes para poderlas responder cada uno. Yo me gustaría escuchar opiniones sobre estas preguntas de las personas que están conectadas, que por favor estén participando. Nos vamos a detener en esta pregunta. ¿Está de acuerdo con el reto que plantea el autor del material que estamos usando para la educación? Entonces, vamos a detenernos acá. Vamos a minimizar un poco lo que es esta ventana, o vamos, mejor bien dicho, vamos a dar apertura a lo que es el documento del PDF. Vamos a llevar una relación así. Vamos a ir trabajando las dos cosas, dando solución a lo que es la pregunta y al mismo tiempo vamos a ir haciendo un análisis sobre el material. Vale.
El material es una obra de Ole Esquemuzi, no sé si así se pronuncia, traducido por Paola Valero. Este es de la Universidad de los Andes, en Bogotá. Entonces, ahí tenemos la tabla de contenidos, se nos pedía analizar lo que es el capítulo 1 y 2, pero vamos a leer un poco el prefacio a la versión en español, la educación matemática crítica en contexto. Era justamente lo que estábamos hablando, que hacia principios de los años 1990 no era muy frecuente encontrar obras en educación matemática que presentaron una visión de los fenómenos de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas desde una perspectiva más amplia de la psicología. En especial, no era corriente encontrar escritos que hablaran sobre la dimensión política de estas prácticas. Tal vez numerosos escritos sobre etnomatemáticas de D'Ambrosio, como son las matemáticas de sociedad, algunas consideraciones históricas y pedagógicas. Es justamente del que el autor que yo les estaba mencionando, que nosotros nos da la definición sobre lo que es en la matemática. Entonces, acá el autor de lo que habla es, acá da habla un poco sobre qué es lo que él piensa del autor de la obra. Dice que en 1996, durante el octavo Congreso Internacional de la Educación Matemática en Sevilla, España, conoció al profesor Ole Escomus, danés, en sus 50, de barba canosa y de cabello un poco alborotado, vestido con una camiseta y pantaloneta azul para soportar el calor del verano. Entonces, él aquí va haciendo una descripción acerca del personaje del que estamos hablando, que es el escritor del libro. Vamos a poner un poco para acá para que se pueda estar viendo la página siempre del chat, ¿sí? Para cuando surja la duda de parte de ustedes, poder estar ahí al pendiente. Ya no me contestó Esaú, lamentablemente. Entonces, para hablar de un grosso modo del autor, dice que Ole nació en Horring, una población de 25.000 habitantes al noroeste de Dinamarca. Después de haber realizado sus estudios primarios y básicos secundarios y haber trabajado como entrenador del balonmano, ingresó al seminario de profesores de ese mismo lugar. Allí siguió 3 años de estudio en las materias escolares y en pedagogía. Su área de concentración fue matemática, no porque tuviera un interés especial por ellas en ese momento, sino porque él dice, era claro, las matemáticas eran fáciles para mí, extremadamente fáciles. Justamente podemos observar aquí que esa es es la razón del por qué muchos de los estudiantes que estudian matemáticas se deciden por estudiar esta carrera. Simplemente la materia le parece que es fácil para ellos, así que deciden estudiarla. Bueno, esto es lo que es fácil para mí, es lo que yo voy a estudiar. Pero después surge, surge, después surge un interés por parte de este docente en una parte especial de lo que es la matemática. Dice que él sintió una necesidad por realizar estudios más teóricos. Fue así como decidió ingresar a la Universidad de Copenhague para causar matemática. Una vez allí, combinó esta área con la filosofía. Desde ese momento, a inicios de la década de 1970, comenzó a juntar distintos intereses que más tarde lo conducirían a formar sus primeras ideas sobre una educación matemática crítica. Esta interés son la tradición alemana y escandinava de teoría crítica general y de educación crítica representada por autores como aquí los menciono, ¿sí? Entonces, vemos que ahí fue como él le surgió su interés de unir, de encontrar lo que es la relación entre lo que es la matemática y la filosofía. Entonces, aquí da una breve explicación
de cuál era la motivación por conciliar las expresiones contradictorias entre lo que es la matemática y la filosofía. Dice, por un lado, en su propia vivencia como estudiante había sentido cómo la existencia de la autoridad del profesor era capaz de controlar y apaciguar a los estudiantes. Esto era todavía más evidente en la educación matemática. Como le anota, algo andaba mal en la manera como la educación matemática silenciaba y suprimía a las personas. Y por otro lado, su experiencia como profesor de matemáticas le había mostrado que era posible hacer las cosas de otra manera para tal autoridad no cayera en represión. Yo lo había logrado en mis clases. Así que la inspiración de las ideas críticas y con la imagen de las autoridades de Auschwitz como una metáfora de represión teológica en mente, se metió en la labor de producir escritos, que en un lenguaje no muy complicado y de fácil acceso para los maestros daneses y escandinavos en general pudieran llevar a mensajes de posibilidades de una práctica diferente. Es decir, que después de la vivencia que él tuvo acerca de cómo le enseñaban la matemática a él, y después el contraste de cómo él ya la podía enseñar, él vio que había un cambio bastante significativo y eso fue lo que a él inspiró a seguir el estudio de lo que es la matemática, siempre relacionado a la parte de lo que es el área de lo que es la filosofía, relacionado con la filosofía. Entonces, acá más adelante el apartado ya vemos que habla acerca de lo que es la etnomatemática, en donde nos preguntan qué puede significar la etnomatemática en la educación matemática crítica en países como Sudáfrica, donde es claro que lo etno tiene una connotación negativa, politizada y problemática, y donde es evidente que las condiciones sociales sobrepasan la necesidad de una crítica sobre el papel de las matemáticas en la sociedad. Entonces, ¿cómo lo podemos ver nosotros también reflejado en nuestro país? Entonces, él se da también un poco de reseña. Yo acá no les puedo preguntar a ustedes si ustedes ya leyeron esta parte de acá, en virtud a que en la plataforma se especificaba que era de leer simplemente qué capítulos, los capítulos uno y 2. Entonces, esto como no es parte de los capítulos uno y 2, me imagino que ustedes no sé si lo habrán leído, no sé si alguno de ustedes se dedicó a analizar lo que es esta parte que va involucrada antes de lo que son los capítulos. Entonces, él acá lo que hace es un resumen de todo lo que va a tratar su obra, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros siempre hagamos ese análisis, aunque el maestro no nos lo diga, es importante que siempre hagamos ese análisis, de que antes de encaminarnos a hacer una lectura sobre los capítulos propuestos, nosotros también podamos revisar lo que son los antecedentes, ¿sí? Como parte en de cualquier artículo, por ejemplo, nosotros siempre leemos lo que es primero el resumen o el conocido como Astra por algunas personas. Entonces, ese es importante porque nos resume, como su nombre lo dice, resume, resumir de todo lo que va a tratar lo que es el material. Bueno, aquí habla acerca de por qué se dio más que todo este tipo de, este tipo de documento pudo haber surgido en lo que es en Dinamarca. Especifica que Dinamarca es un país, es un es el más pequeño de los cuatro países escandinavos, situado en el norte de Alemania, y da sus justificaciones justamente que va a encontrarse con una cierta relación en lo que se desarrolla después en los capítulos. Dice que en los países donde hay unas condiciones democráticas y donde conservarlas es una prioridad, existe una preocupación por la manera como la educación contribuye a enraizar aún más esos valores en las nuevas generaciones. No es sorprendente que en ese ambiente surgen iniciativas como el proyecto Educación Matemática y Democracia en Sociedades con un alto desarrollo tecnológico, donde el gobierno danés invirtió una considerable suma de dinero para sustentar cooperación entre diversas instituciones educativas para generar tanto conocimiento como unas expectativas prácticas, donde la idea de la democracia en la educación matemática se pusiera en práctica. Ok, en este país, como él lo dice, es un país que posibilita todas estas opciones, ¿sí?
Entonces, y en ese país a él no le costó mucho encontrar la relación de lo que era la democracia como en su participación de lo que es la educación matemática. Mientras muchos países del mundo tienen una preocupación más básica por las relaciones entre democracia y educación, asociada con la erradicación del analfabetismo y el logro de niveles mínimos de educación básico obligatoria, la provisión de recursos mínimos para un funcionamiento educativo adecuado, la eliminación de desigualdades basadas en diferencias de clase, género o raza, Dinamarca ya ha superado estos problemas y más bien se enfrenta a las dificultades educativas de los países post-industrializados. Entonces, acá él hace una reseña del por qué en Dinamarca pudieron comenzarlo desde esta perspectiva. ¿Por qué? Porque dicen que en otros países todavía se tiene una preocupación más básica, o sea, que no va a un sentido más profundo, sino que va una relación entre lo que es la democracia y la educación y la asocian con la erradicación primero del analfabetismo, el logro de niveles mínimos de educación básica, de obligatoria, como lo que es en nuestro país, lo podemos ir relacionando, porque en nuestro país, ¿qué es lo que nosotros escuchamos en nuestro país? Ah, queremos tal país libre de analfabetización. Oímos que queremos erradicar. Ok, gracias. Gracias, Karen, por decirme que se escucha cortado. Ahorita vamos a ver cómo se mejora eso. Permítame un momento. ¿Ya escucha mejor? Bueno, no, gracias a usted por estar pendiente y estarme diciendo. Me gusta esa parte participativa de usted. Muchas gracias. Entonces, entonces, en nuestro país todavía vivimos. ¿Cómo vivimos? Vivimos preocupados por este tipo de problemas. El logro de niveles mínimos, hablamos del logro de niveles mínimos de educación básica obligatoria. La provisión de recursos mínimos para el funcionamiento educativo adecuado. La eliminación de desigualdades basadas en diferencias de clase, género, raza, etcétera. En cambio, en este país, todas esas preocupaciones que ellos lo miran básicas ya habían sido superados. Entonces, ellos estaban en un nivel más adelantado que nuestro país, lo podríamos decir. Entonces, estos problemas tienen que ver, dice, con la provisión de una educación que puede sustentar la participación de los ciudadanos en una sociedad donde las decisiones tomadas por los dirigentes se hacen cada vez más complejas. Esta parte de acá, analicemos. Nos dicen que el gran reto de la educación en general y de la educación matemática en particular, ¿cuál es? Es ofrecer posibilidades para ejercer una ciudadanía que pueda comprender y criticar el funcionamiento de una sociedad altamente tecnologizada. Esta es la innovación de hacia una filosofía de la educación matemática. Entonces, dándole respuesta a la pregunta en la que estamos, ¿creen que ustedes están de acuerdo con el reto que plantea este autor? ¿Estamos de acuerdo con este reto? Analicemos cuál dice que es el reto. El reto dice que es ofrecer posibilidades para ejercer una ciudadanía que pueda comprender y criticar el funcionamiento de una sociedad altamente tecnolo tecnologizada. Esta es la motivación de hacia una filosofía de la educación matemática crítica. ¿Qué opinan ustedes? Karen y Esaú, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Creen que este reto es adecuado, es acuerdo? Que es un reto que ustedes dicen, bueno, sí, la verdad que ese reto es muy bueno, me parece que eso ayudaría a mejorar a lo que es la sociedad o no me parece. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver, quiero escuchar sus opiniones ahí. Bueno, me pueden escribir sus opiniones.
No pueden activar el micrófono. Porque si pudieran activar el micrófono, creo que con las tres personas que estamos, no creo que habría interferencia. Creo que podemos estarnos simultaneando y opinando así para que se oiga la voz también. Entonces, por si pudiese. Está bien, Karen, no se preocupe, no se preocupe. Lo que estamos hablando, haciendo un poco de lo que es una retroalimentación sobre de lo que trata el, el, muy bien, lo que es el folleto que fue subido, el material que fue subido a la plataforma, el cual es el del análisis. Vamos a analizar los, los, los capítulos uno y 2, pero antes de analizar los capítulos uno y 2 estamos analizando un poco sobre lo que podríamos decir así, lo que es el resumen en sí de lo que es todo el material. Entonces, en el transcurso de la tutoría, nosotros vamos a estar respondiendo preguntas, nos vamos a estar planteando preguntas. Vamos a volver un poquito hacia atrás para ello. Ok, ok, si no pueden hablar está bien. Entonces, hacia una filosofía de la educación matemática, la primera pregunta que nos planteamos era, ¿qué entiendes por no matemática? Dimos ahí una respuesta y luego nos preguntábamos si se considera que si usted considera que para el objeto matemática unidades de medida existe ¿Existe dependencia o independencia cultural? Hablamos un poco sobre eso, que lo va a poder escuchar después. Y luego llegamos a hablar en sí sobre si estar de acuerdo con el reto que plantea el autor para lo que es la educación. Entonces me está comentando Esaú que no está de acuerdo, dice, y él dice que no está de acuerdo porque, porque él dice que el enfoque lleva como propósito cerrarse al conocimiento. Entonces él dice que no está de acuerdo. Entonces yo les comentaba acá, les decía, bueno, el reto que ellos se proponen es esta. Les decía, el reto de la educación en general y de la educación matemática en particular es ofrecer posibilidades para ejercer una ciudadanía que pueda comprender y criticar el funcionamiento de una sociedad altamente tecnologizada. Esta es la motivación de hacia una filosofía de la educación matemática crítica. A mí, sinceramente, me gusta mucho lo que él plantea como un reto a la educación, porque me gusta la parte en la que dice que lo que queremos lograr es ejercer una ciudadanía que pueda comprender y criticar el funcionamiento de una sociedad, pero no de cualquier sociedad. Entonces, no nos quedamos una sociedad del pasado, venimos y hablamos de una sociedad que está bastante actualizada, porque estamos hablando de una sociedad que está, digamos, a la vanguardia de lo que es la tecnología. Entonces, lo que necesitamos, lo que la educación, dice él, debe de plantearse es que las personas, mediante la educación, puedan comprender y al mismo tiempo hacer un análisis crítico que no simplemente un análisis crítico, sabemos que no simplemente arroja cosas negativas, sino que es, por eso es análisis crítico, va a ver los pros y los contras de una sociedad que está a la vanguardia con lo que es la tecnología. Pero como les decía, esto es lo que ustedes consideran de cada una de las preguntas. Mi punto de vista es ese. El punto de vista de Saúl es que no está de acuerdo y ese es el punto de vista. Ahora de Karen, después más adelante ella va a poder decir si está de acuerdo que este sea uno de los retos. En realidad dice el gran reto, o sea, es decir, pueden haber más. No simplemente va a ser este.
Y en cuanto a la parte de que me dice Esaú, que se cierra al conocimiento, yo siento que en esta parte en realidad está siendo bastante abierto al conocimiento. Porque justamente cuando estamos hablando de una sociedad altamente tecnologizada, estamos hablando de una sociedad que es bastante cambiante, porque sabemos que la tecnología va avanzando en el transcurso del tiempo, o sea, no es algo que se va quedando atrás, ¿sí? Sino que es algo que va avanzando. Pero me parece muy bien también su punto de vista. Usted está en su derecho de poder criticar todo lo que a usted le parezca. Va, con respecto a lo que me decían de que por qué no pueden hablar, para activar el micrófono ustedes se tienen que ir a la parte donde se está realizando la videollamada. Y ahí en la parte de videollamada a ustedes les aparece donde aparece activar la cámara web y ahí se puede activar lo que es el micrófono. Pero si no lo pueden activar, no hay ningún problema. Entonces, luego él pasa a hablar lo que es la educación matemática crítica y algunos puntos centrales. Entonces, una parte que me llamó la atención de acá la encontramos en esta. Una primera aclaración que encontramos en el libro tiene que ver con la conexión entre la filosofía o la formulación teórica y la práctica. Pues este autor dice claramente que su objetivo al proponer una filosofía de la educación matemática crítica es proveer fundamentos para interpretar y aclarar prácticas educativas. ¿Sí? En otras palabras, es abrir la posibilidad para crear un lenguaje que haga surgir nuevas visiones sobre lo que puede ser los matemáticos escolares si se tiene como preocupación educativa el desarrollo de una ciudadanía crítica. Entonces, esta se ve ya lo que es la finalidad de en sí, en lo que es su material que él ha creado. Ya que dimos respuesta a esta pregunta de acá, ya la estuvimos analizando, vamos a pasar a lo que es la otra. Esta pregunta, por favor, anótenla, si tienen algo en que anotar, anótenla porque esta es su primera pregunta para la tarea. ¿Cómo van a entregar la tarea en formato PDF? ¿Sí? En un formato PDF, ustedes van a entregar la tarea respondiendo a las preguntas que se van a ir haciendo en el desarrollo de lo que es la tutoría. Y dice, según lo leído y analizado en el material, explique qué entiende por la filosofía de la educación matemática crítica. Primera pregunta de tarea. Sí, esta pregunta no la vamos a estudiar acá porque esta pregunta es una de las que ustedes van a hacer en la tarea. ¿Sí? Entonces, no sé si alguna pregunta con esta pregunta la van a responder del material, por supuesto está. Como les decía, ustedes pueden leer no se cierren a solo leer los capítulos 1 y 2, sino que pueden leer desde el inicio, ¿sí? Antes del capítulo 1 y 2, porque hay muchas ideas que a ustedes les pueden servir para ir respondiendo a estas preguntas. Sí, entonces creo que ya copiaron la pregunta. Podemos pasar a la otra diapositiva. Vamos a ver. Bueno, si no la han copiado todavía, recuerden que la presentación va a quedar grabada la tutoría y ahí pueden volver a revisar lo que es la pregunta. Entonces, asumimos de que ya copiaron la pregunta y pasamos a la siguiente. Aquí vamos a corregir aquí un signito que no le pusimos. ¿Cómo define la crítica el autor? Explique. Antes de pasar a esta pregunta, yo quiero que sigamos haciendo un análisis de la reseña de las partes importantes que tiene el material. Esta parte de acá de la crítica, acá se mira de manera resumida, pero en el capítulo 1 se da ya más extenso, ¿verdad? Ya ustedes, me imagino que ya leyeron el material, el capítulo 1 y 2, entonces se da de manera más extensa. Comencemos por explorar la noción de crítica. Crítica puede definirse como una actividad de pensamiento
y de reacción ante una situación de crisis. Esta actividad pone en relación un sujeto crítico y un objeto de crítica. Esta relación compleja entre el sujeto y el objeto de crítica es explorada en el libro de la siguiente manera. En primer lugar, el autor presenta una justificación a la necesidad de explorar esta relación en la educación matemática en sociedades con un alto desarrollo tecnológico. En segundo lugar, presta atención al objeto de crítica y lo define como el poder formativo de las matemáticas. Escuchen bien, la crítica lo va a definir como el poder formativo de la matemática. El objeto de crítica, perdón, es el poder formativo de las matemáticas. Y en tercer lugar, se enfoca en los sujetos críticos, que son los estudiantes y los profesores ciudadanos, que participan en la acción del aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que tener bien claro, los pasos en cómo él los hace. Entonces, la primera dice que es la justificación de la necesidad de explorar la relación en la educación matemática en sociedades con alto y desarrollo tecnológico. Va dirigido para aquellas, para sociedades con un alto desarrollo tecnológico. Un alto desarrollo tecnológico. En segundo lugar, presta atención al objeto de crítica, pero ¿quién va a ser el objeto de crítica? Pues él lo va a definir como el poder formativo de las matemáticas, pero necesito a otro ente. Entonces ahí entra el tercer lugar, que van a ser los sujetos críticos, que van a ser quienes, los estudiantes y los profesores. Dentro de la literatura de educación crítica se han discutido las competencias que debe involucrar la alfabetización. Esta debe potenciar a los estudiantes ciudadanos para revelar la naturaleza crítica de la sociedad en la que viven y para convertirse en actores que comprendan transformar su realidad social, política y económica y contribuyan a la creación de condiciones más democráticas de la sociedad. Esto justamente lo vamos a encontrar en el desarrollo de lo que es el capítulo 2. La gran pregunta que surge al pensar en la educación matemática es, ¿se puede pensar que existe una alfabetización matemática que tiene, que tiene características similares a la de la alfabetización? Si es posible, ¿cuáles son las competencias que tal alfabetización matemática incluye? Justamente la siguiente pregunta que nosotros traemos aquí planteada va reflejada con lo que es la alfabetización matemática. Bueno, y acá tenemos lo que es cuál es el enfoque que el autor le brinda al concepto de crítica en la matemática, en la educación matemática, que es el que ya habíamos estado viendo, el enfoque de relación que lo mira en tres niveles y ya lo explicamos cada nivel. Luego, ¿consideras que en nuestra sociedad estamos alfabetizados matemáticamente? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo estamos o no lo estamos? Pero ¿qué conlleva en sí estar alfabetizado matemáticamente? ¿Qué creen que es? Cuando nosotros hablamos de alfabetización, ¿a qué nos referimos? ¿Ustedes creen que la alfabetización va simplemente el hecho de saber escribir, saber leer y escribir, o creen que va más allá? ¿Creen que va más allá de lo que es leer y escribir? ¿Qué sucede cuando una persona ya aprende a leer y a escribir? ¿Qué sucede? A ver. Estamos esperando la participación. Exacto, muy bien, Karen. Tiene toda la razón. O sea, cuando hablamos de alfabetizar, no simplemente nos tenemos que referir al hecho de que una persona va a aprender a leer y escribir. ¿Saben por qué? Porque cuando una persona ya aprende a leer y a escribir, le entra lo que es, digámoslo así, la curiosidad de querer analizar.
La persona no se va a quedar solo con, bueno, ya sé leer y escribir. Ahora que yo ya sé leer y escribir, yo ya puedo analizar, yo ya puedo realizar críticas. Entonces, ¿creen que estar alfabetizado matemáticamente significa nada más aprenderme los signos de la suma, resta, multiplicación, división, integral, derivada, todo lo demás? ¿O será que va más allá de eso? ¿Será que va más allá de eso? Déjenme decirle que no se queda solo ahí. No es tan pobre como a algunas personas les puede parecer. Entonces, en nuestra sociedad estamos alfabetizados matemáticamente. Preguntémonos, ¿estamos en realidad primero alfabetizados? Nos falta mucho, ¿verdad? Nos falta mucho para estar alfabetizados. Entonces, matemáticamente, pues ahí creo que ya nos falta más todavía. O sea, ya va más allá de solo, sino que a crear un análisis del lenguaje matemático, una comprensión, una crítica, estructurar de manera lógica. Pues, todo eso conlleva lo que es la alfabetización matemática. Entonces tenemos que preguntarnos cuando estamos hablando, ¿será que conlleva esto que yo me estoy preguntando? ¿Será que solo conlleva a poder hacer esto? ¿O va más allá? Una de las competencias básicas de las personas en sociedades con un alto desarrollo tecnológico es la competencia democrática. Esta se refiere a la capacidad de los ciudadanos para ejercer un control sobre las acciones de sus gobernantes. Ella hace posible que la gente participe en discusiones y evaluaciones de las acciones del gobierno. Justamente aquí, cuando nosotros ya vamos más allá de lo que es una alfabetización común, miren lo que ya podemos hacer. Ya podemos evaluar acciones del gobierno. También dice que se puede obstruir no solo para el cumplimiento de sus condiciones formales, materiales y éticas, sino también y sobre todo por la falta de participación de los ciudadanos, ya que la toma de decisiones se basa en supuestos conocimientos y argumentos que van más allá del alcance del entendimiento de la mayoría de las personas. Y eso evidentemente se refleja mucho acá. No me voy a meter en cuestiones de política ni nada, pero sí lo podemos ver que se refleja. Es evidente que el desarrollo tecnológico y su influencia en la vida social, económica y política erosionan las condiciones no formales de la democracia. La educación matemática tiene un papel importante que jugar en evitar este riesgo. Para las matemáticas se encuentran en la base de los modelos que sustentan tales decisiones. Y ahí podemos ver un ejemplo que el autor plantea, pero es muy interesante, sí, es muy interesante todo esto que podemos leer, porque cuando nosotros desarrollamos el pensamiento matemático, nos alfabetizamos matemáticamente, nuestro pensamiento se desarrolla en un punto bastante crítico, en un punto bastante completo, donde nosotros somos capaces de generar opiniones, de generar cambios, ¿por qué no así decirlo? Ahora podríamos analizar el objeto de la crítica en la educación matemática. Las matemáticas pueden verse como un lenguaje poderoso que permite producir nuevas invenciones de la realidad. Así, las matemáticas ofrecen nuevas percepciones de ella y también lo colonizan y reorganizan. Por esto podríamos decir que las matemáticas le dan forma a nuestra sociedad. Tal idea se puede formular en la tesis del poder formativo de las matemáticas. Si bien las matemáticas no son el único agente del cambio social, sí cumplen una función central en la sociedad actual, dada su asociación con la tecnología de la información. La tecnología, con las matemáticas como su base, contribuyen con la creación de la paradoja de Vico, que se refiere a la incapacidad de los hombres y mujeres de una sociedad, perdón, con un alto desarrollo tecnológico para comprender sus mismas creaciones tecnológicas. Así, las matemáticas, por medio de la tecnología de la información, ejercen poder social avasallador, pues crean nuevas estructuras sociales. Entonces, aquí vemos cómo el
todo lo va relacionando de nuestra sociedad con la matemática, que nosotros hay veces hasta nos cuesta decir, bueno, en realidad si se verá alguna relación con la matemática, influirá tanto en un cambio, que se puede dar un cambio social. Pues es muy interesante lo que este autor nos plantea. Dice, ¿por qué se considera la matemática como uno de los agentes del cambio social? Ajá, vamos a ver. ¿Por qué consideran ustedes eso? Que la matemática se considera como uno de los agentes del cambio social. Vamos a ver una participación. ¿Por qué creen? ¿O creen o consideran que la matemática no es un agente de cambio social? Ajá, también podemos preguntarnos eso. ¿Es o no es? ¿Qué opinan? ¿Lo es? ¿No lo es? Y si lo es, ¿por qué? ¿Cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría yo decirlo? Yo en unas palabras ya se lo dije en el comentario anterior, la parte anterior que estuvimos leyendo. Pero ustedes qué opinan? Me gustaría conocer su opinión. ¿Qué es lo que creen? Como matemáticos que son, ¿qué es lo que ustedes creen? A ver, que no les dé pena comentar. Aquí estamos aprendiendo, ¿sí? Aquí estamos aprendiendo. Miren, en esta parte de acá me lo habla. En esta parte de acá me lo dice. Sí, ya lo vimos, ya lo leímos y vamos a seguir avanzando en esto, pero aquí voy a estar al pendiente de sus opiniones, ¿sí? Pues a mí me gusta que participen, ¿sí? Que no les dé pena participar, porque si ustedes me escriben algo, yo no les voy a decir, mire, eso está malo, mire, eso no es así. Claro que no. Todo lo que ustedes comenten, todo lo que ustedes digan, siempre van a tener una parte que va a ser buena. Recuerden que cada mente es un mundo, ¿sí? Entonces, ustedes no pueden pensar siempre de la misma manera que yo pienso. En algunas cosas sí vamos a coincidir, eso siempre se va a dar, pero no siempre, ¿sí? Dice que una educación matemática crítica debe facilitar el desarrollo de una alfabetización matemática que permita a los ciudadanos ejercer una competencia democrática. Podemos preguntarnos ahora, ¿y cuál es en particular la competencia de la matemática crítica que se conecta con la competencia democrática general? Esta competencia particular es el conocer reflexivo. Acá está la clave, el conocer reflexivo. Este se refiere a la capacidad necesaria para tomar una posición justificada en una discusión sobre asuntos tecnológicos. Esta competencia incluye el conocimiento matemático, que son las habilidades matemáticas para reproducir pensamientos matemáticos, teoremas y demostraciones, para ejecutar algoritmos y realizar cálculos, y para inventar y descubrir nuevas matemáticas. Ahora va lo que es. Ok, vamos a tratar nuevamente de mejorar lo que es el audio. Siempre está fallando. Ahora tenemos lo que es el conocimiento matemático, que ya lo habíamos dicho, que son las habilidades matemáticas para reproducir pensamientos matemáticos, teoremas, demostraciones, para ejecutar algoritmos y realizar cálculos, y para inventar y descubrir nuevas matemáticas. Y luego está lo que es el conocimiento tecnológico. ¿Y qué va a ser el conocimiento tecnológico? Es la habilidad de aplicar las matemáticas y los métodos formales para el logro de fines tecnológicos. Y el conocimiento reflexivo en sí, que tiene que ver con la evaluación y la discusión general de lo que se puede identificar como un fin tecnológico y las consecuencias éticas y sociales de lograr tal fin como la herramienta seleccionada.
Exacto, exacto. Como usted lo dice, Saúl, está correcto. El hecho, la forma de interpretar es la acción viva de lo aprendido y la matemática. Entonces, estamos hablando del conocer reflexivo, que permite identificar las nociones y comprensiones previas que se visten con un disfraz de neutralidad en un paso por por las distintas transiciones de lenguaje que suceden en el modelo matemático entre los lenguajes natural, sistémico, matemático y algorítmico. También permite seguirle rastro a los cambios en las estructuras de argumentación que cada tipo de lenguaje genera en ese proceso y así evita generar un cierre a las posibilidades de grupos no expertos para entender la resolución de un problema social con base a un modelo matemático. Entonces, acá ya vemos, estamos viendo cuál es la relación de lo que es la matemática para lo que es la solución de algunos problemas que se puedan dar en la sociedad, problemas sociales. Entonces, mediante la matemática adquirimos lo que es el conocimiento reflexivo y este es el que nos va a permitir estar en una unión, digámoslo así, una unión, una relación entre lo que es la matemática y la sociedad. Vamos a pasar, mientras siguen comentando, vamos a pasar a la otra pregunta. Exacto, muy bien, me gusta que estén participando. La siguiente pregunta dice, ¿está de acuerdo con la relación que el autor establece sobre la educación matemática crítica con la competencia democrática en general? ¿Qué opinan? Vamos a copiárselas acá para que las tengan cuando cambiemos, para cuando cambiemos. Para cuando estemos cambiando de diapositiva, ustedes tengan en mente cuál es la pregunta en la que nos estamos basando, cuál es la pregunta a la que le estamos buscando dar respuesta. Entonces, algunas de estas preguntas, si ustedes se dan cuenta, sin necesidad de volver a lo que es la lectura del libro, nosotros le podemos dar respuesta, ¿sí? Nosotros podemos estar comentando sobre ello, ¿sí? Vamos a dejar esto poco acá. Él hablaba sobre el proyecto Subsidio Familiar en una microsociedad, permitió poner de manifiesto el funcionamiento del proceso de modelaje matemático y su influencia en las decisiones sociales. Entonces, más que todo, estas son da algunos casos en los que él pone de manifiesto cómo se le da por medio de una matemática, por el medio del uso de las matemáticas, soluciones a procesos, a problemas que son de la sociedad, ¿sí? Entonces aquí estaba ese ejemplo. eh, También hablaba de otro, ahí ustedes pueden encontrar, si se da cuenta, estamos en la página 18, pueden encontrar otros ejemplos a lo que él ya hace el llamado de que su solución fue por medio de lo que es la matemática. Permítame, ahí van a disculpar que, no sé, de repente me están asustando, quizás porque de repente se prendió la radio o está dando problemas lo que es la radio. Pero sí, de repente se prendió, así que mis disculpas del caso. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar unos ejemplos.
Exacto, les voy a leer lo que su compañero está diciendo. Dice que él está de acuerdo con lo que de la pregunta que le hicimos, pues el pensamiento matemático no puede ser desarrollado con índice de cerrades, sino más bien de ampliar conocimiento, es decir, ampliar el espacio y ver más allá de lo que se nos quiere enseñar. Magnífico. Entonces aquí vemos el otro proyecto que se llama Nuestra Comunidad, entonces que es un proyecto igual que se resolvió matemáticamente y vino a dar a dar solución a un problema social, a un problema de la sociedad. Entonces, no podemos aislar de lo que es la matemática de los problemas sociales que tengamos. No podemos decir que por medio de la matemática no podemos ayudar a resolver o a contribuir a dar solución a problemas que existen en nuestra sociedad. Simplemente tenemos que tomar el paso de qué? De dedicarnos a estudiar, a comprender, a analizar, ¿sí? Podemos encajar, cómo la matemática contribuye, cómo la matemática se puede aplicar para dar soluciones a dichos problemas. Quiero pasar a la otra pregunta porque es la siguiente pregunta, es la de tarea, ¿sí? Entonces, anote por favor ahí, esta es la segunda pregunta de tarea. ¿Crees que nuestra sociedad actual se enseña en función del desarrollo de conocimiento matemático? Nuevamente, ¿crees que en nuestra sociedad actual se enseña en función del desarrollo del conocimiento matemático? Ahí vamos a darnos cuenta de nuestra triste realidad, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos esa otra pregunta. Esa pregunta ya es pregunta de tarea, ¿sí? No lo olviden, pregunta de tarea. Anótenla ahí porque esa pregunta la tienen que contestar y me la van a enviar en formato PDF. Se les va a habilitar ahí el espacio donde la puedan subir a la plataforma y yo les voy a estar anunciando el día en que la van a subir, ¿sí? Entonces, vamos a ver si ya terminaron de copiar la pregunta para que esa pregunta la tengan ahí guardadita. Me gusta ese punto de vista. Dice aquí que para creer en algo que políticamente solo es para pasar de un lado a otro y sin ningún tipo de independencia en el pensamiento. Hay que crear ideas. Era para qué creer en algo. Dice que hay que crear ideas, forjarlas y la matemática nos ayuda en ese sentido. Pues la lógica, el orden y la manera moral de actuar hacia esa idea es muy valiosa. Exacto. Eso, el despertar, el crítico, el pensamiento crítico que despierta lo que es la matemática. Bueno, entonces aquí tenemos ya lo que es esta otra pregunta. Pasemos a la otra pregunta. Uy, escuchemos esta pregunta. ¿Considera que la práctica pedagógica en el aula salvadoreña toma en cuenta la triada disposición, intención, acción de la que nos habla el autor en su libro? Justamente estamos en esta triada de acá. Vamos a ver. La acabamos de pasar. Aquí está. Aquí está, miren. Las disposiciones son una fuente de intenciones y a su vez un resultado de las acciones de la persona. Así, la triada disposición, intención, acción ofrece un marco para hablar del aprendizaje como acción de la educación matemática crítica. Esta triada es importante porque resalta la idea de que en un proceso educativo, educación crítico no se realiza si las personas involucradas en él no tienen la intención de actuar. La educación crítica no se impone, sino que se negocia en los espacios que ella genera para que profesor y estudiantes investiguen las razones y las metas de los procesos educativos sugeridos. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Dice que esta triada no se realiza si las personas involucradas en él no tienen la intención de actuar. Por eso que dice aquí, tienen que tener primero la disposición, la intención,
pero no quedarnos simplemente en que yo estoy dispuesto y tengo la intención, pero no quedarnos hasta ahí. ¿Hasta qué tenemos que llegar? Hasta la acción, a ponerlo en práctica, a actuar, porque aquí lo dice todo. Dice que, ¿qué sucede con el sujeto crítico en el ejercicio de la educación matemática crítica? La enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en la escuela puede verse como una acción. Esta acción es un acto deliberado, consciente e intencionado, donde la persona puede escoger y donde hay una claridad en el objetivo que se persigue. Esta acción se relaciona con las intenciones y las disposiciones de las personas. Las intenciones son guías para la acción que provienen de la habilidad de la persona para dirigirse hacia un objeto no presente, y la acción tiene por objetivo satisfacer las intenciones de una persona. Por otro lado, las intenciones se relacionan con las disposiciones de la persona, que son tanto los antecedentes, o la red social e histórica en la que la persona se encuentra. Entonces, ¿será que en nuestra realidad salvadoreña, tal y como lo pregunta aquí, en nuestra aula salvadoreña, ¿será que se da esto o se toma en cuenta esto? ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que sí se toma en cuenta? ¿O será que no? Y hablemos ya la de la práctica pedagógica en lo que sí, en lo que es la enseñanza de la matemática. Restringámoslo ahí. ¿Creen que se da esa triada? De la disposición. ¿La disposición de quién? Para empezar, ¿solo del maestro? ¿También de los estudiantes? ¿La intención de quién? ¿De los dos? ¿Solo de uno? Y la acción también. ¿Por parte de quién tiene que ser la acción? ¿De los dos o solo de uno? Porque hay veces ni siquiera lo hablemos del punto. Normalmente nosotros los docentes nos dedicamos a hablar desde el punto para los estudiantes, que los estudiantes tienen que hacer eso. Miren, los estudiantes vienen indispuestos, no tienen la intención de participar, y si no tienen ni la intención ni están dispuestos, menos lo van a hacer. Pero ahora preguntémonos nosotros como maestros. Hay veces estamos nosotros con la disposición de atender a nuestros estudiantes y de brindarle la mejor atención a ellos. Tenemos la intención de hacerlo y al final venimos y lo hacemos. O también nosotros mismos creamos a que esta triada no se tome en cuenta. Contribuimos a que no se pueda realizar en lo que es en el aula porque somos un poco cerrados. Porque en realidad ni siquiera nos interesa saber si nuestros estudiantes están dispuestos o tienen intención o si siquiera actúan, sino que nos dedicamos que solo vamos a las aulas y a escribir y a escribir y a escribir, y no estamos tomando en cuenta esto. Se dan muchos casos, ¿verdad? No podemos hablar en general. Aquí dice al aula salvadoreña, pero podemos tener diferentes experiencias. Podemos tener experiencias, tener casos en los que sí se ha dado y podemos tener casos en los que no se da. En los casos en que seamos realistas, que en realidad no hay ninguna por parte ni del docente ni por parte del estudiante se da lo que es esta triada, ¿sí? Entonces, nos hace falta bastante en nuestra realidad, en nuestro diario vivir hace falta bastante. Bueno, esta va para ustedes. Recuerde un contenido de su formación básica en matemáticas y analice la forma en la que usted se lo transmitieron a partir de las preguntas retóricas debería ser aquí, que enfocan la reflexión. Discuta su respuesta con sus compañeros. ¿Alguien me quiere comentar algún contenido, algo que ustedes se recuerden? No sé, ¿qué opinan? Algo que les haya pasado, una experiencia vivida. No se preocupen por eso. Esta es una manera de interactuar, de que ustedes y yo interactuemos. Ustedes como compañeros den su punto de vista para los otros compañeros y interactuemos, ¿sí? No se preocupen por los demás, que a la hora de la clase de la tutoría de repaso, en la hora de tutoría de repaso vamos a estar con ellos también. Les vamos a preguntar que nos cuenten sus anécdotas, sus experiencias.
Ujú. No hay ninguna, no nos acordamos de ninguna. Ah, aquí está, sí está correcto, era pregunta retadora. Vamos a ver, ¿alguna vez en el transcurso de toda su carrera nunca le pasaron una información en donde lo retaban? Decían, te reto a esto, te reto a lo otro. O le ponían, digamos, un problema de que usted se sentía tan retado que se sentía inspirado y quería seguir y quería seguir y quería seguir hasta alcanzar la meta propuesta que era resolverlo. Recuerden que esta forma de transmitir la información en matemática específicamente es súper importante, que nosotros la podemos hacer a partir de preguntas retadoras. ¿Cómo va a ser el nivel de las preguntas? Primero, nos planteamos un problema. Digamos que nos hemos planteado un problema de matemática en el área de qué? De geometría, digamos. Vamos a verlo sin geometría. Y comenzamos y hacemos la primera pregunta y vemos que ningún estudiante contesta. Eso significa que el nivel de pregunta está bastante alto porque nadie contesta. Entonces nosotros venimos y decimos, bueno, el nivel de pregunta es bastante alto, vamos a darle una pequeña información y a bajarle al nivel de la pregunta. Le bajamos al nivel de la pregunta y entonces volvemos con los estudiantes. Después de haberle bajado el nivel y haber dado información, van a haber estudiantes que ya puedan resolver el problema. Pero la idea no debe de ser que si yo voy a plantear un problema, la idea no va a ser decir, estudiantes, ahí está el problema, háganlo. Y al cabo de unos, ¿qué? 10 minutos, quizás a nosotros, hay que ser sinceros, quizás a nosotros nos costó más, nos costó quizás una media hora, una hora, no nos salía, pero como ya cuando vamos a la hora de la clase, ya no lo podemos, ya nosotros ya lo dominamos y creemos que los estudiantes lo van a hacer en 15 minutos. Decimos, al estudiante está, el problema está para 15 minutos, piénsenlo ya. Y después decimos, bueno, ¿cuántos lo hicieron? Levanta la mano, ya, entonces se resuelve así, 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 lo hacemos. Esa no es una manera de incentivar a los estudiantes. Al contrario, si primero le hacemos la pregunta retándolo, no puede, bajamos de nivel, pero seguimos retando, créanme que el estudiante le va a poner más interés. Entonces, esa es una forma que ustedes deben de practicar en el momento de dar sus clases. Háganle preguntas a sus estudiantes, ya van a ver que de ese que menos, quizás el que menos hable, que usted dice, bueno, es que casi ni hable en clase. Pero si usted va a analizar su cuaderno, es probable que es el que esté haciendo un buen trabajo. Pero tenemos que tener cuidado con nuestros estudiantes, analizarlos, estudiarlos, retarlos, hacerlos que participen. Mírenme a mí, aquí estoy haciendo los que participen y me gusta porque han participado, ¿sí? Entonces, de eso se trata, ¿sí? De que ustedes participen y de que así sus estudiantes también participen, de lograr esa comunicación con el estudiante, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la tercera pregunta, que es la de la tarea, y dice, ¿considera importante hablar en El Salvador sobre educación matemática crítica, así como lo hace el autor para el contexto de Dinamarca? Explique por qué. Si usted me dice sí, lo considero importante, explique. Si usted me dice, no, fíjense que yo siento que aquí en El Salvador no se puede. Entonces usted también explique por qué cree que no se pueda. Y usted no vaya a creer de que va a estar bueno el que me diga que sí o va a estar bueno el que me diga que no. ¿Sabe de qué va a depender eso? De la forma en que usted lo justifique, ¿sí? Porque no tenemos que ser cerrados, es a lo que vengo siempre diciendo. Porque aquí dice, considera usted, considera, o sea, eso considera, ¿qué es lo que usted cree? Yo le estoy diciendo, mire, ¿es correcto? No, ¿qué es lo que usted considera? ¿Qué es lo que usted piensa? Entonces, si usted cree que sí, me justifica bien, y si su justificación está bien,
entonces excelente. Si usted me dice que no, me justifica bien, pues excelente, porque eso es lo que usted considera, ¿sí? Acá tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cuál es el papel que el autor le da al lenguaje? Ujú. ¿Qué podemos hablar ahí de eso? Vamos a ver quién me contesta. ¿Encontraron ustedes algo ahí que hablaba de lo que era el lenguaje o no? Estas preguntas así me gusta más que todo que las dialoguemos, ¿sí? Es más un poco más dialogado. En algunas preguntas que ustedes podrán darse cuenta que les dice, es una pregunta bastante abierta, como que es lo que ustedes, qué es lo que ustedes piensan, o qué es lo que ustedes creen, o qué es lo que son un poco más abiertas, pero hay preguntas que son un poquitito más cerradas, que ya va más en sí enfocado en lo que es el material. Entonces, acá en la parte de la página 16, esta es la parte de resumen, como les comentaba, analizamos lo que es el resumen, porque analizar los dos capítulos, creo que ustedes ya leyeron los dos capítulos y podrán darse cuenta que los capítulos están bastante amplios. Entonces, si ustedes ya leyeron los dos capítulos, entonces mejor nos venimos y nos pasamos a lo que es el resumen, dando un resumen general de lo que es, para la redundancia, un resumen general de lo que fueron los dos capítulos. Entonces por eso nos detuvimos a leer esa parte de acá que es el resumen. Entonces, en la parte de la página 16, nosotros encontramos ahí lo que es la parte de lo que es el lenguaje, ¿sí? Entonces, esta parte del lenguaje es una parte súper importante para nosotros lograr comprender. O sea, dígame qué sucede si estamos hablando en lenguajes diferentes. Entonces, el lenguaje juega un papel muy importante, ¿sí? Entonces, quiero que ustedes mediten en esta pregunta y para el día de la que vamos a hacer la tutoría, vayamos haciendo más comentarios. Yo entiendo que por el momento, yo así les voy a decir, yo no espero que hoy, del día de ahora, ustedes contesten todas estas preguntas. Claro que no, pueden surgir dudas, bueno, yo qué pregunto, ya no me recuerdo si leí esto en el material o no lo leí. No me recuerdo, dice uno. Entonces, lo que sí quiero es que ustedes lleven estas preguntas, las lleven en su mente para el día que nosotros hagamos lo que es la tutoría de repaso, que ya, que ya Esaú propuso el día viernes, lo propuso como para tutoría. Entonces, nosotros vengamos y podamos participar, porque esas preguntas de eso se trata, de participar. Entonces, ahí se va a ver lo que es lo que se va a ver de que una dinámica más diferente, ¿sí? Entonces vamos a llevarnos esta pregunta, pero esa no es de tarea. Esta otra pregunta, vamos a ver, ¿leyeron un poco de esto o no? ¿Está de acuerdo con la noción del positivismo lógico sobre la idea de que la ética deberá excluirse del lenguaje de las ciencias? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Ustedes creen que sí o ustedes creen que no? Entonces, estas preguntas, como les decía, nosotros las podemos ir conociendo. Por ejemplo, esta de acá no necesariamente es lo que diga el material. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Bueno, ustedes van a buscar la parte en donde se hable del positivismo lógico y de la ética y él explique el lenguaje de la ciencia, por qué se debe de excluir de esto. Cuando ustedes vean la respuesta que se va dando, lo que él considera, no significa que ustedes van a estar de acuerdo si el autor está de acuerdo o no van a estar de acuerdo si el autor no está de acuerdo, sino que es lo que ustedes creen, lo que ustedes sienten de que sí o no, ¿sí? Entonces, en este punto llegan ustedes a decir, bueno, es blanco o cerrado, ¿qué es lo que yo creo? No, no es lo que el autor dice.
lo que yo creo, ¿sí? Entonces, estas preguntas van a estar bien interesantes que las desarrollemos también en lo que es el día de la tutoría. Entonces ya analizamos un par de ellas y quedan solamente estas dos me quedan para que las analicemos porque quiero que las analicemos juntos. ¿Sí? Entonces voy a dejar que ustedes vuelvan a revisar el material para que el día viernes tengamos algo de qué hablar. ¿Sí? El día viernes ustedes me digan, bueno, mire, yo creo que sí, por tal y tal motivo, o yo creo que no, por tal y tal motivo. Como les repito, esta no es de tarea, ¿sí? Esta no es de tarea, sino que solamente son las tres que mencionamos, las de tarea, ¿sí? Entonces, como último punto, les decía que cada pregunta debe ser contestada con un mínimo de 5 renglones. Por favor, anoten estas indicaciones. Cada pregunta debe ser contestada con un mínimo de 5 renglones y debe ser enviada en formato PDF, ¿sí? 5 renglones, formato PDF. Entonces, a muchas veces lo que nos interesa es conocer sus puntos de vista. Lo que nos interesa es que ustedes nos escriban sus comentarios, lo que ustedes creen. Claro está, es muy importante si sus comentarios los van a hacer eh, en base a una teoría o en base a un material ya estudiado. Entonces, ustedes tienen que citar. No se preocupen, ustedes citen y lo pueden hacer. ¿Sí? Entonces, es lo ideal, citar por tal y citan a la persona. Va. Entonces quiero regresar a las preguntas que son de tarea. Nuevamente vamos a dar un repaso. Según lo leído y analizado en el material, explique qué entiende por la filosofía de la educación matemática crítica. Primera pregunta de tarea. Segunda pregunta de tarea. ¿Crees que nuestra sociedad actual se enseña en función del desarrollo del conocimiento matemático? Segunda pregunta de tarea. Y finalmente, tercera pregunta de tarea. Considera importante hablar en El Salvador sobre educación matemática crítica, así como lo hace el autor para el contexto de Dinamarca. Si contesta sí, explique. No, explique, ¿sí? Entonces, estas son las tres preguntas que vienen para la tarea y por favor sigan las indicaciones, ¿sí? Deben de ser contestadas con un mínimo de 5 renglones y debe ser enviadas en formato PDF. Mire que yo las tareas las hago en Word, pues en Word cuando lo vaya a guardar, guárdenlo en formato PDF porque esto evita que se den esas desconfiguraciones. Se dieron muchos problemas cuando ustedes mandaron tareas en Word el periodo pasado. Se desconfiguraban y la tabla ya no me parecía igual, que el mapa conceptual se movió, que esto se hizo para un lado, que esto se hizo para el otro. Entonces, recuerden que que cada, cada máquina tiene un diferente, ¿verdad? Diferente versión de programas. Entonces, si la versión de mi programa en Word es diferente del suyo, se lo va a desconfigurar y entonces se va a presentar un trabajo que se va a ver un poco desordenado y eso sí baja un poquito de punto. Entonces, la sugerencia es que lo guarden por favor en formato PDF y después la compartan, ¿sí? Entonces, yo ahí voy a revisar y todo va a ir en base a la crítica que ustedes puedan realizar respecto a estas preguntas. No en tanto de que si es sí, si es no, si es no, no. La respuesta si es sí o si es no, eso es irrelevante, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero ver es la justificación del por qué se da eso, por qué contesté eso. La justificación es lo más importante. Entonces, no sé si hay alguna pregunta que me puedan hacer, por favor, antes de terminar. ¿O alguna pregunta? Esaú, creo que es Daisy también la que está conectada. ¿Alguna pregunta? Esaú, Daisy, ¿preguntas o ya no están conectados? Esaú, Daisy, ya no están conectados. Vamos a ver. Esaú, Daisy. Bueno, creo que quizás ya no pudieron volver a conectarse o no sé qué es lo que pasó, pero
Fue un gusto, sinceramente fue un gusto tenerlos, me gustó mucho la participación que hicieron y pues vamos a esperar la respuesta que nos den los compañeros acerca de las tutorías, ¿sí? Vamos a esperar para fijar ya el horario de las tutorías de repaso. Ya está su propuesta, esa ya está, el día viernes de las 9 en adelante. Si los demás están de acuerdo, pues nos vamos a ver el día viernes de las 9 en adelante. Puede que este viernes no sea una tutoría videoconferencia, puede que sí, pero por ahí nos vamos a estar comunicando. Siempre viernes vamos a estar ah, ahí activada por cualquier duda, por cualquier pregunta que ustedes tengan para hacerme, ¿sí? Fue un gusto haberles tenido y pues hasta aquí nos quedamos con esta tutoría. Espero que me envíen la tarea, por favor, que no se les vaya a olvidar enviarla y que por favor sigamos las indicaciones, ¿sí? Para obtener unos mejores resultados. Esto es todo por mi parte y les deseo que pasen un feliz día y que descansen mucho y pues a trabajar mucho la tarea y en todo. Adiós.